Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina: el romance, el drama y las revelaciones jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no podía ser otro tema que la increíble Hande Erçel y en particular, su relación con el guapísimo Kerem Bürsin. Prepárense para escuchar secretos íntimos que Hande misma ha compartido. Sí, lo escucharon bien. Vamos a adentrarnos en esos detalles que van más allá de lo que vemos en pantalla, información que nos acercará a esa pareja que tanto adoramos. Antes de que comencemos a explorar este fascinante universo de amor y secretos, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de cada nueva actualización, porque aquí encontrarán contenido fresco, interesante y, por supuesto, mucho chisme del bueno sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Ayúdenme a construir esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos la química electrizante que compartían en la serie Love is in the Air, ¿verdad? La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos. Era evidente que había algo más que un guión entre ellos. Y para nuestra gran alegría, esa chispa se tradujo en una relación fuera de la pantalla, una relación que nos hizo soñar y que nos regaló momentos inolvidables. Lo que vamos a explorar hoy son esos detalles, esos momentos que Hande ha compartido y que nos dan una visión más profunda de cómo era, y en cierta forma, aún es, su relación. No esperen que hablemos de nada que no sea oficial, o que provenga de fuentes poco confiables. Nos basaremos en sus declaraciones, en entrevistas, en lo que ella misma ha contado, en sus propias palabras. Queremos ser respetuosos de su privacidad, pero también queremos compartir con ustedes esos pequeños tesoros que nos permiten entender mejor su historia de amor. Uno de los aspectos más bonitos que Hande ha revelado, y que me parece fundamental para entender la profundidad de su relación, es cómo la conexión con Kerem iba más allá de lo profesional. En varias entrevistas, especialmente en los momentos posteriores a la finalización de la serie, Hande destacó la importancia de la confianza mutua que tenían. Decía que podían hablar de cualquier cosa, desde sus aspiraciones profesionales hasta sus miedos personales más profundos. Imaginen la tranquilidad y la seguridad que debe brindar una relación así, donde puedes ser completamente vulnerable y honesto sin temor a ser juzgado. Este nivel de confianza es algo crucial en cualquier relación, pero en el entorno del mundo del espectáculo, donde la presión, el escrutinio y las exigencias son constantes, es aún más valioso. Saber que tienes a alguien que te comprende, que te apoya y que te acepta tal como eres, en un mundo donde la imagen pública es tan importante, es un regalo invaluable. Hande también habló repetidamente sobre la admiración que sentía por Kerem. No solo por su talento como actor, que es innegable, sino también por su carácter, su inteligencia y su forma de ver la vida. Destacaba su pasión por la actuación, su ética de trabajo, su compromiso y su capacidad para inspirarla. En sus palabras, Kerem era un hombre con una gran sensibilidad, un corazón enorme y un profundo sentido del humor, algo que siempre la hacía reír, la hacía sentirse cómoda y la motivaba a ser una mejor persona. Esta admiración mutua, este respeto y este cariño son ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. En varias ocasiones, Hande compartió anécdotas sobre el rodaje de Love is in the Air. Contaba cómo, a pesar de las largas jornadas, las exigencias y el cansancio que conlleva una producción televisiva, Kerem siempre tenía una palabra de aliento, una sonrisa o un chiste para animarla. Esta camaradería, esta complicidad, que se sentía en el set, es algo que se transmitía en la pantalla y que el público podía percibir. Era evidente que se divertían mucho trabajando juntos, que se sentían cómodos el uno con el otro, y esa alegría y esa complicidad eran contagiosas. La química entre ellos era innegable y eso, en gran parte, se debía a la relación de amistad y respeto que tenían fuera de las cámaras. Otro aspecto que Hande destacó, y que considero crucial para el éxito de cualquier relación, es la importancia de la comunicación. Decía que siempre intentaban hablar las cosas, resolver los conflictos de manera madura y respetuosa, y respetar los espacios individuales de cada uno. La comunicación abierta y honesta es un pilar fundamental para construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Y aunque no sabemos exactamente cómo fue su relación en el día a día,
podemos intuir que esto fue algo que trabajaron conscientemente, que valoraron y que cultivaron a lo largo del tiempo. Es fundamental para una relación que ambos miembros se sientan escuchados, comprendidos y valorados, y que puedan expresar sus sentimientos y necesidades sin miedo al juicio o a la represalia. Un punto que siempre me ha llamado la atención, y que Andy menciona con frecuencia, es el apoyo mutuo que se brindaban. Cuando uno de los dos enfrentaba algún desafío, ya sea profesional o personal, el otro estaba ahí para apoyarlo, para darle ánimos, para ofrecerle su hombro. Esto es especialmente importante en la vida de los actores, donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, y donde las presiones y las críticas son constantes. Saber que tienes a alguien que te apoya incondicionalmente, que cree en ti y que está a tu lado en los momentos difíciles, es un gran regalo. Es ese tipo de apoyo incondicional el que te da la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para perseguir tus sueños. Andy también ha hablado sobre la importancia de mantener la privacidad en su relación. Entendemos que al ser figuras públicas, es inevitable que su vida personal esté expuesta al escrutinio de los medios y del público en general. Sin embargo, ella siempre trató de proteger su intimidad, de preservar esos momentos especiales solo para ellos, de no exponer su relación al morbo y a la especulación. Y creo que es algo muy loable porque todos merecemos tener nuestro espacio privado, especialmente cuando estamos en pareja, un espacio donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos relajarnos y disfrutar de la compañía del otro sin la presión de las cámaras y los focos. La privacidad es un tesoro que hay que proteger, y Andy supo hacerlo de manera admirable. Ahora bien, hablemos de esos momentos que marcaron la relación, esos detalles que, aunque no son secretos de Estado, nos dan una idea más clara de cómo era su dinámica, de cómo se conectaban y de cómo vivían su amor. Uno de ellos fue la forma en que se apoyaron mutuamente durante la pandemia. Al estar en la misma situación, al enfrentar los mismos desafíos y las mismas incertidumbres, se mantuvieron unidos, se refugiaron el uno en el otro. Vivieron juntos, compartieron momentos de tranquilidad, de introspección, de reflexión, y eso, sin duda, fortaleció su vínculo, les permitió conocerse aún más y construir una base sólida para su relación. Imaginen la cercanía que debieron experimentar, el poder compartir ese momento tan único y difícil de la historia, el apoyarse y el cuidarse mutuamente en un momento de tanta incertidumbre. Otro momento que quedó grabado en la memoria de los fans y que refleja esa complicidad y ese amor que sentían, fue el viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos y los vídeos que compartieron en sus redes sociales eran pura felicidad, pura conexión. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro, lejos del estrés de la vida cotidiana, explorando paraísos juntos, creando memorias inolvidables. Ese viaje fue una muestra de su amor, de su deseo de compartir momentos especiales juntos, de disfrutar de la vida y de celebrar su relación. Fue una escapada romántica, un paréntesis en sus ajetreadas vidas, un momento para conectar, para fortalecer su vínculo y para crear recuerdos que atesorarían para siempre. Pero como todas las relaciones, la de Andy y Kerem también tuvo sus momentos difíciles. Hubo rumores, especulaciones, presiones externas, críticas, la constante mirada del público. Y aunque intentaron mantener la calma y la discreción, en ocasiones era inevitable que la situación los afectara. La presión de la fama, el acoso de los medios, las expectativas de los fans, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. Sin embargo, siempre trataron de mantenerse firmes, de proteger su relación y de priorizar su bienestar. Es admirable la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de proteger lo que valoran y de priorizar su felicidad. En cuanto a la ruptura, Andy siempre ha mantenido una postura de respeto y discreción. No ha hecho declaraciones negativas sobre Kerem, ni ha aireado detalles íntimos de su relación. Siempre ha hablado con cariño y agradecimiento, y ha reconocido el impacto positivo que Kerem tuvo en su vida. Ha demostrado madurez, elegancia y respeto, algo que es digno de admirar. En un mundo donde es tan fácil caer en el drama y la polémica, ella eligió la vía de la discreción, del respeto y del cariño, y eso habla muy bien de ella como persona. Es importante recordar que aunque su relación haya terminado, la historia de Andy y Kerem nos dejó un hermoso recuerdo. Nos enseñaron que el amor puede ser posible en el mundo del espectáculo, que la conexión y la complicidad son fundamentales y que el respeto mutuo es clave, incluso después de una separación. Nos demostraron que se puede amar y ser amado, que se puede compartir la vida con otra persona, y que aunque las cosas no funcionen para siempre, siempre quedarán los buenos recuerdos y el cariño.
Hoy en día, Ande sigue adelante con su carrera, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su talento y su crecimiento constante. Ha madurado como persona y como actriz, y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Con cada nuevo proyecto, con cada nueva entrevista, con cada aparición pública, demuestra su valía, su profesionalismo y su talento. Es una mujer fuerte, independiente y talentosa, que ha sabido construir su propio camino y que ha demostrado que el éxito es posible. Y aunque su relación con Kerem haya terminado, siempre guardará un lugar especial en su corazón, un recuerdo de un amor que fue importante en su vida. Y ahora, amigos, para cerrar con broche de oro, quiero destacar algo que me parece fundamental. Ande, a pesar de ser una figura pública, siempre ha demostrado una gran fortaleza emocional y una gran capacidad para reinventarse. Después de la ruptura, supo enfocarse en sí misma, en sus metas, en sus sueños y en su felicidad. Supo encontrar la fuerza para seguir adelante, para aprender de la experiencia y para construir una nueva etapa en su vida. Y creo que esa es una de las mayores lecciones que podemos aprender de ella, la capacidad de resiliencia, la capacidad de reinventarse, la capacidad de seguir adelante incluso después de los momentos más difíciles. En resumen, hemos explorado algunos de los secretos íntimos de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en sus propias declaraciones. Hemos hablado de la confianza, la admiración, la comunicación, el apoyo mutuo, la privacidad y, por supuesto, de esos momentos especiales que marcaron su historia de amor. Hemos descubierto que su relación fue mucho más que una simple historia de amor en la pantalla, fue una conexión genuina, basada en el respeto, la admiración y el cariño. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Hande y Kerem, y que hayan aprendido algo nuevo sobre ellos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció lo que compartimos? ¿Tienen alguna otra anécdota o detalle que les gustaría agregar? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Me encanta leer lo que piensan, lo que sienten, sus perspectivas sobre la vida de estas dos estrellas que tanto admiramos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que estarán llenos de más contenido emocionante, de más chismes, de más historias de sus celebridades favoritas. Manténganse al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada, para estar siempre al tanto de las últimas noticias. Muchísimas gracias por ver. Fue un placer compartir este vídeo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden ser felices.